buenos días. El ser el último ponente de unas jornadas siempre tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas es que ya hay temas que han sido tocados por otros conferenciantes. Y lo bueno, pues que ya el auditorio está preparado y ya sabe lo que le va a esperar. El primer día, en la inauguración de las jornadas, el almirante Roca nos dio una conferencia sobre las lecciones que él había aprendido como jefe del mando conjunto del ciberespacio. Hoy, el último día, yo voy a contar las lecciones que hemos aprendido nosotros de los jefes que hemos tenido. Y para ello, lo que voy a hacer va a ser, de una forma resumida, contar la historia del mando conjunto del ciberespacio. No obstante, me gustaría recalcar que voy a intentar transmitir, mientras cuento esta historia, lo que para el mando es lo más importante. Para el mando no es lo más importante las nuevas tecnologías disruptivas que evolucionan exponencialmente todos los días, ni tampoco los ciberataques de los que nos defendemos a diario. Para el mando lo más importante es lo que tenemos debajo de la boina gris y del uniforme árido. Es la persona, es el soldado español. El soldado con su talento y con su entusiasmo por los nuevos desafíos. Por esa habilidad para vencer obstáculos y para adaptarse al cambio. Y sobre todo por esa pasión y ese fuego en el corazón que ha hecho que el soldado español a lo largo de la historia haya sido el protagonista de grandes hazañas. Hemos ganado grandes batallas, hemos conquistado continentes, con pocos medios y situaciones muy precarias, donde otros ejércitos jamás habrían conseguido el éxito. Bienvenidos al viaje de la ciberdefensa al ciberespacio. Y para empezar, una definición. Definición que es la tercera vez que escucho en 2 días, con lo cual iré rápido. ¿Qué es el ciberespacio? Hay una definición oficial. Es algo dinámico, donde no hay soberanía, donde la jurisdicción es muy indeterminada, pero que ofrece muchísimas oportunidades. Yo cuando leí esta definición por primera vez dije, yo esto lo he oído antes. En otro contexto, pero me suena. Y lo encontré. La carta que Cristóbal Colón escribió cuando descubrió América. En él contaba las maravillas de ese nuevo continente. Los paisajes, las gentes, las riquezas, lo que allí encontró. Y de hecho, encontré la similitud. Muchos autores definen el ciberespacio como un continente, el continente digital. Y si es un continente, debería ser el 6º continente. Es un 6º continente que nos ofrece grandes oportunidades y grandes comodidades. Podemos desde comunicar, hacer gestiones, estudiar, trabajar, sin movernos de casa, al golpe de un clic. Es más, podemos incluso tener una vida social que jamás tendríamos en el mundo real, a golpe de like. Es un 6º continente que tiene grandes bondades y que tendrá más todavía con la llegada de la inteligencia artificial. Pero este 6º continente tan maravilloso tiene también su contrapartida, un lado oscuro. Y este lado oscuro pues está compuesto por estos hackers, ciberdelincuentes, ciberterroristas, que mientras que con un clic conseguimos un beneficio, ellos con un clic realizan un ataque o roban algo o sabotean algo. Y por desgracia, este lado oscuro cada vez está teniendo más peso en el 6º continente. Y la única forma de equilibrarlo es con la ciberseguridad. Y ahora sí, voy a empezar ya con este viaje en el tiempo. Como todos sabemos, Internet, año 1983, se crea una pequeña red militar. En el año 1993 aparecen los primeros navegadores, se expande mundialmente. Y en el año 2000 ya tiene 250 millones de usuarios. A partir de entonces el mundo se hace más pequeño, se hace más cercano, se hace más ágil. Pero también empiezan a aparecer los primeros hechos históricos del lado oscuro. En el 2007, la compañía Lockheed Martin detecta la intrusión en sus ordenadores. Esta empresa, por si alguien no lo sabe, es la que, entre otros aviones, fabricaba el F-22. Bueno, pues curiosamente, al poco tiempo aparece un hermano gemelo, el Chengdu J-20, made in China. También fabricó el F-35 y también, curiosamente, apareció otro avión similar, el Shenyang J-31, también fabricado en China.
empezamos a ver ya hitos en el lado oscuro. En el año 2007 también se produce otro acontecimiento histórico. Es la primera vez que un país sufre un ciberataque. El ciberataque se produce a Estonia. Estonia, para que nos ambientemos un poco, en ese momento era de los países más avanzados digitalmente. Ya casi todas las gestiones en el Estado ahí se hacían ya con ordenadores y con gestiones y aplicaciones. Y eso justo lo hizo más vulnerable al ciberataque. El ciberataque se produce a consecuencia de la retirada de un monumento del ejército soviético. Y de repente todas las instituciones del gobierno empiezan a sufrir ciberataques. Gobierno, parlamento, bancos, telecomunicaciones. El país se paraliza. Durante 2 semanas es un auténtico caos. De hecho, tienen que llegar a cortar los accesos de Internet fuera del país porque el país no puede reponerse de estos ataques. ¿Lección que aprendida? Pues la principal fue que este país, a raíz de este ciberataque, se acercó más a Europa y se acercó más a la OTAN. Y todos pensamos que quien realizó el ciberataque no esperaba este efecto. Estonia acusó a Rusia en repetidas ocasiones, pero Rusia siempre lo negó. Año siguiente, Georgia, otro hito. Aquí se combina la primera vez en la historia un ciberataque con un ataque real. Las tropas rusas entran en Georgia y a la vez que entran, sufre el país un ciberataque casualmente con las mismas características técnicas que el que sufrió Estonia el año anterior. De esta forma, es el primer hito en la historia en que se producen las dos condiciones, ciberataque y ataque. Conclusión, ¿qué se sacó de esto? Pues que Occidente se empezó a dar cuenta de que el ciberataque del ciberespacio era vulnerable. Y en el mismo año, en el año 2008, en los Estados Unidos, en las redes clasificadas del Departamento de Defensa, se detecta exfiltración masiva de documentos clasificados. Se investiga y se descubre que en una base de Afganistán apareció un pendrive, lo enchufaron en una red para ver qué tenía y tenía un virus que se expandió a toda velocidad por todas las redes americanas. Tardó 14 meses Estados Unidos en poder limpiar sus redes. De hecho, creó una operación, la operación Buckshot Yankee, para poder limpiar sus redes de este ataque. Conclusión, ¿qué efecto se produjo? Pues nació a raíz de este ataque. Estados Unidos se dio cuenta de lo que era el ciberespacio y creó el USA Cyber Command, el cibercomando americano. Pero bueno, ¿qué ocurre mientras? ¿En España? Pues en España no somos ajenos a todo esto. Y preocupa mucho porque se ve que a lo mejor no estamos preparados para un ciberataque como hemos visto en estos casos. Entonces, hablamos del año 2012, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, se plantea la posibilidad de crear un mando de ciberespacio. Y en esta decisión consulta y cuenta con el total apoyo del entonces GEMAT, el almirante García Sánchez, y del entonces jefe del MOPS, el almirante López Calderón. Tomada la decisión, se crea el Mando Conjunto del Ciberespacio. Se hace una orden ministerial a principios de 2013 en el que ya se determina la necesidad, porque esto es una amenaza real que podemos tener y hay que estar preparados para ella. Como curiosidad he puesto en rojo, no sé si se leerá bien desde ahí, una frase muy española, que es: la creación de este mando no implica ningún incremento de gasto. Es decir, se crea algo nuevo que si yo necesito algo, hay otra persona que no lo va a recibir, o otro organismo. Digamos que no es el mejor ambiente para crear un mando, pero hacía falta y así se hizo. Recordemos que en esos años España estaba sumergida en una importante crisis económica. Pues ya tenemos el proyecto, el mando, ya tenemos la misión, garantizar la ciberseguridad de las Fuerzas Armadas, y ahora falta elegir a la persona que va a poner en práctica este proyecto. Para elegir al primer jefe del mando conjunto del ciberdefensa, que es como se llamaba inicialmente, se elige entre generales de los 3 ejércitos, se hace una selección y tras determinar el nombre del mando conjunto de ciberdefensa, se elige al general Carlos Gómez López de Medina, conocido como el general Medina, para los que lo conocemos. El general Medina, en él se cumplen 3 características. La primera de ellas, que tiene una fantástica formación técnica. Toda su carrera militar en el Ejército del Aire la desarrolló
en el mundo de las telecomunicaciones. Segunda característica, era un gran mando y organizador. Las unidades que él mandaba no solo dejaba un gran cariño cuando se iba de las unidades, sino que las dejaba mejor organizadas y mucho más eficaces y operativas. Y la tercera característica del general Medina era una capacidad de liderazgo indiscutible. El prestigio que tenía el general Medina en el Ejército del Aire, nadie lo cuestionaba. Cuando trabajábamos con él, era curioso, todos los que lo conocíamos sabíamos que él era mejor, era el jefe y lo hacía prácticamente todo bien. Pero, sin embargo, cuando trabajabas con él al lado, él te conseguía transmitir de que él no era el jefe y iba por delante tuya, sino que tú ibas a su lado. Y eso estimulaba mucho porque éramos todos los que sacábamos adelante la misión, no era su misión. Bueno, pues el general Medina, lógicamente, cuando le encomiendan este desafío, lo acepta y lo que hacen es crear el primer equipo, lo que llamaríamos el núcleo inicial del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Lo componen 20 militares y 8 civiles. Y en el año 2013, lo vemos en esta foto, tenemos lo que es el Mando Conjunto de Ciberdefensa. No hay nada más. Ni hay medios, ni hay equipos, ni hay edificios. Son estas 29 personas las que inician esta fantástica aventura. A mí esto me recuerda a otro acontecimiento histórico que ya ha pasado en España, ¿no? Vamos a viajar un poco en el tiempo. Año 1527. Estamos en la Isla del Gallo, en el sur de Colombia, y tenemos a Fernando Pizarro. Fernando Pizarro lleva 2 años y medio en América con unos 100 soldados, pasando penurias, sufriendo enfermedades y no consiguiendo ningún objetivo. En un momento los soldados ya le dicen, hasta aquí hemos llegado, ya no seguimos contigo. Entonces ahí Fernando Pizarro saca el sable, la espada que llevaba, hace una raya en la arena y les dice, los que queráis, os entiendo a todos, los que queráis pasar esta raya, yo os prometo fama, pero seguiréis sufriendo, seguiréis pasando penurias, pero seréis inmortalizados. Los que no, ya sabéis lo que tenéis, os quedéis aquí hasta que vuelvan más españoles o se os recoja. Entonces solo 13 de sus hombres cruzaron la raya y en la historia están los 13 de la fama, con sus nombres y apellidos. Y gracias a esos 13 hombres y a Pizarro, España conquistó posteriormente Perú. Pero seguimos avanzando y pasan los años. General Medina, con sus 28 de la fama, sigue avanzando, lucha contra todos los elementos y va creando el mando. A los 5 años, en el año 2018, llega un nuevo jefe, el general García Hernández, también del Ejército del Aire. Y el general García Hernández, bueno, tenía totalmente diferente al general Medina. El general García Hernández tenía 2 características. La primera de ellas era que era un hombre excepcionalmente diplomático. Un relaciones públicas internacionales y nacional fantástico, un encanto. Vendía todo lo que hacía falta y además negociaba de forma fantástica. Pero a su vez tenía una decisión firme cuando tomaba una decisión. Era firme en sus decisiones. Y esto, bueno, ¿qué le hace? Pues le hace iniciar esa segunda etapa del mando que llamaríamos la fase de expansión del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Pero antes de seguir con el general García Hernández, vamos a ver un poco qué pasa en el mundo. Seguimos con el lado oscuro. En el mundo de Israel, en el año 2018, reconoce que ya en el 2007 realizó un ataque peculiar. Fue la primera vez que combinaba un ciberataque utilizando el espectro electromagnético. Se llamó la operación Ochart. ¿El objetivo cuál era? Destruir una central nuclear que estaban fabricando los sirios, todavía no estaba fabricada, para evitar que saliera adelante. Y entonces la realizan. 4 F-16, 4 F-15, se meten en el territorio sirio, bombardean, destruyen la incipiente central nuclear y se van. Y la defensa aérea no hace absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Pues que los radares de defensa aérea en ese momento ya eran digitales y se les había introducido un virus que se activaba cuando recibieran un eco concreto. No el eco normal de un avión cuando lo ven, sino un eco concreto. Tanto los F-16 como los F-15, al entrar en el espacio aéreo sirio, lanzaron ese eco y consiguieron que todos los radares quedaran inutilizados. Ya damos un hito en lo que es la ciberguerra. Pero también vemos que estas cosas cada vez se están dando más y aparece también otro tipo de amenazas, ¿no? Empezamos con los
Perturbaciones del ICE. El ICE, para explicarlo de forma rápida, es como un pequeño localizador que tienen todos los buques y todos los barcos civiles y militares que emiten su localización, vía satélite o vía radio. Y hay unos centros de control que lo plasman y lo marcan en un mapa, como se puede ver ahí. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que hay gente que le interesa que en esos centros de control, pues que el barco aparezca en un sitio diferente o que no aparezca sencillamente. Entonces se ha detectado últimamente cada vez más ataques a estos ICE. ¿Cómo? Pues o bien con ciberataques, se ataca a esas bases de datos donde se plasman los datos, o bien con guerra electrónica, perturbando la señal o modificando la señal electrónica tanto por radio o por satélite para que los datos del barco no encajen con su posición real. Y esto también va ya actualmente al nivel satelital. Ya para perturbar un satélite ocurre algo similar. A un satélite se puede perturbar desde el suelo, perturbando el software que controla el satélite, o bien también se puede hacer mediante, bueno, pues esa guerra electrónica que va a perturbar la señal. El caso más reciente que hemos tenido ha sido el ataque a Viasat, cuando estalló la guerra de Ucrania. Pero también estamos en el día a día, y lo podemos ver en Internet, los ataques permanentes al GPS. GPS que cada vez es más imprescindible, no solo para navegación de aviones ni para navegación de los coches de casa, sino también incluso para la 5G necesita GPS. Bueno, pues si vemos el mapa de perturbación de GPS en Internet, comprobaremos cómo, sobre todo la parte de los países nórdicos, todos los días tienen un nivel muy alto de perturbación del GPS. Aquí ya vemos que, bueno, pues estamos igual. Vemos que ya la tecnología ha avanzado y ya no solo hay un ciberataque, sino que hay más ataques en el ciberespacio. Porque una cosa que es importante saber, el ciberespacio no solo son los ordenadores. Lo hemos visto en varias presentaciones anteriores. Si yo tengo un pequeño microchip con capacidad para almacenar información, para gestionarla o para transmitirla, yo tengo un pedazo de ciberespacio. Pero ese ciberespacio no solamente es el microchip y la información que contiene. También es ese medio de transmisión, que puede ser un cable, fibra óptica o ondas electromagnéticas. De forma que el ciberespacio abarca todo y cada vez es más difícil separar una parte de la otra. Con este motivo, volvemos al Mando Conjunto de Ciberdefensa. Bueno, pues ante esta nueva situación, vemos que en España sí que teníamos un organismo capaz de gestionar lo que es el espectro electromagnético, las comunicaciones satélite o las comunicaciones radio. Y era la Jefatura CIS de las Fuerzas Armadas. Entonces, una de las grandes empresas que llevaba a buen fin el general García Hernández es la integración de esta jefatura en el Mando Conjunto de Ciberdefensa. De forma que en el año 2020 se funden el Mando Conjunto de Ciberdefensa con la Jefatura CIS de las FAS. Y nace el Mando Conjunto del Ciberespacio, que es como lo conocemos actualmente. Con lo cual, casi duplica las capacidades. Ya no solo somos expertos en la informática, sino también tenemos capacidad para poder defender el ciberespacio en toda su amplitud. Pero el general García Hernández no solo se queda con esta ampliación, que además no implica solo una ampliación de capacidades, sino también de personal. Aquí el mando ya tenía unas 100 personas, con la integración de la JCISFAS, el mando ya llega a ser 200 personas. El mando ya empieza a crecer. General García Hernández es consciente de que en el ciberespacio no se puede estar solo. La unión hace la fuerza y necesita alianzas. Y con esas dotes que tiene de relaciones públicas, sobre todo internacionales, consigue que el Mando Conjunto ya del ciberespacio se integre en los organismos OTAN, en los organismos de la Unión Europea y en los foros de ciberseguridad iberoamericanos. De forma que hace una serie de alianzas tan grande que consigue una comunidad de ciberdefensa que nos da más fuerza a todos, porque compartimos la información, compartimos las amenazas y compartimos las soluciones. Como algo pasó parecido con nuestro querido Hernán Cortés en 1519 en México, que con tan solo 500 hombres conquistó un imperio de más de 6 millones. Y eso lo hizo no combatiendo, sino con alianzas, con esa capacidad diplomática que ya el soldado español tenía desde hace muchos años. Y más adelante seguimos avanzando y bueno, llegamos casi a la realidad, exactamente llegamos hace un año exactamente. Tenemos el vicealmirante Roca, es nombrado jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio. Hemos cambiado de ejército, el mando es conjunto. Y el almirante Roca, en él tenemos 4 características. La primera de ellas
¿Cuál es? La primera de ellas es, que para mí es la más importante, es que durante los años que estuvo el general García Hernández fue su segundo. Y eso que le ha hecho un gran conocedor, tanto a nivel técnico como a nivel de personal, de todo lo que es el mando conjunto del ciberespacio. Sabe todo lo que ocurre dentro, con lo cual es la persona ideal para cuando asciende ocupar el puesto de jefe. Ya tiene mucho terreno ganado para poder realizar las acciones que él considera oportuno. La segunda característica del almirante Roca es que es uno de los grandes expertos que tenemos en España de la guerra, de la ciberguerra en Ucrania. De hecho, como él dice, la guerra en Ucrania es la guerra tecnológicamente más avanzada de la historia de la humanidad. Y este conocimiento le hace tener una visión muy práctica de lo que nos podría esperar en caso de una ciberguerra. Tercera característica del almirante, su capacidad de comunicación. Hace algo que poca gente hace. Expresa conceptos complejos con palabras sencillas. Y en el mundo de la ciberdefensa todo es complejo. Gracias a él, el mundo de la ciberdefensa y el mando conjunto de ciberespacio es más conocido, porque ha conseguido lo que muchos no conseguimos, que es cosas complejas de explicarlas de formas sencillas para que lleguen a todo el mundo. Y la última característica del almirante Roca es la capacidad de innovación. Posiblemente con ese perfil que tiene es capaz no de ser inquieto, que es un poco inquieto, sino que también de innovación, de ir por delante del avión, como decimos en el Ejército del Aire, y ver lo que nos puede esperar. Una frase que nos dice siempre en todas sus conferencias es que necesitamos líderes que conozcan el ciberespacio, que entiendan el ciberespacio, que sean capaces de tomar decisiones valientes en este nuevo mundo, porque si no fracasaremos en cualquier empresa que queramos llevar a cabo. Y así las cosas, el almirante se encuentra con nuevos desafíos. El mando que él ya hereda ya no eran las 200 personas que tenía el general García Hernández cuando la integración de la JCISFAS. Él hereda 400, el mando va creciendo. Nos encontramos en un momento importante de expansión de personal, pero no solamente expansión de personal, sino también a nivel tecnológico. Nuevas tecnologías nos exigen nuevas capacidades y nos exigen nueva capacidad de respuesta. De forma que se encuentra con más gente, con más tareas, cada vez más complejas, y entonces tiene que tomar una decisión valiente. ¿Y qué decisión valiente la que toma? Pues cambia la organización interna del mando. Aquí he puesto, se ve más o menos cómo estaba hace un año y cómo está ahora. Yo, como soy del Ejército del Aire, pues he puesto lo que para mí en la visión veo. Veo un B-24 con sus motores y su capacidad de bombardeo, y sin embargo, en el otro lado veo ya la forma de un Eurofighter con mucha más capacidad, mucho más potencia y mucho más agilidad. Y lo complejo de esto es conseguir con más gente y con más capacidades una estructura mucho más sencilla, mucho más ágil, basada en la gestión por procesos, que puede hacer que consigamos la misión de una forma más eficaz. Pero tampoco es nuevo. En la historia hemos tenido hombres parecidos al almirante Roca. Me remito a Gonzalo Fernández de Córdoba, 1492, conquista de Granada. El entonces llamado Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, participa en la conquista de Granada y lo hace de una forma que destaca. No era el primero, no era el jefe, pero estuvo destacando hasta tal nivel que cuando acaba la conquista de Granada, los reyes católicos le encomiendan la misión de reconquistar a los franceses el reino de Nápoles, que había sido invadido por los franceses. Y allí se va González Fernández de Córdoba, con la experiencia que ya había adquirido, a reconquistar a los franceses el reino de Nápoles. También se juntaba que había en ese momento un gran salto tecnológico. Este era la llegada de las armas de fuego, de la pólvora. De forma que el Gran Capitán, en la campaña de Nápoles, arrasa día a día a los franceses. De hecho, llega un momento que es la culmen, que es la famosa batalla de Ceriñola. Una batalla que apenas dura 2 horas, pero que fulmina a los franceses por el ingenio y la capacidad de utilizar esa nueva tecnología que eran las armas de fuego con la táctica que el Gran Capitán había empleado anteriormente en la Guerra de Granada. Y bueno, ya para ir concluyendo, hemos repasado básicamente la historia del mando conjunto de ciberespacio. Me he basado en los 3 jefes, pero no nos engañemos. Ellos solos no podían hacer nada. Para hacer algo, hacía falta tener detrás un grupo de excelentes profesionales que quisieran seguirlos con entusiasmo y con muchas ganas. Y han contado con ellos.
De hecho, hoy día podemos afirmar que en el mando todos somos importantes, todos somos necesarios. Es verdad que unos podemos tener más visibilidad que otros, pero todos somos igual de importantes y de necesarios. Y si el mando del conjunto de ciberespacio es lo que es hoy, es gracias a los hombres y a las mujeres que desde el año 2013 han dado gran parte de su vida y mucho esfuerzo en esta gran empresa que es el mando conjunto del ciberespacio. Muchas gracias.